SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tomamos café también, como es habitual, con Isaías Lafuente. Isaías, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy bien y muy bien acompañado. Bueno, aquí está, como diría el crítico argentino de los especialistas, John Francino Sistiaga, porque está ocupando el trono del ausente favorito de la ventana. Me pregunto dónde me siento y me han dicho ahí. Claro que sí, ahí, como te corresponde, lógicamente. ¿Quién manda hoy ahí? El usurpador. Hoy manda Sistiaga, sí. Si algo falla, es Sistiaga. Sistiaga, Hola. Isaías, que no os veo, ¿qué tal, John? Buenas tardes. No os veo, pero os noto que os estáis analizando encima. Y ahora vamos, tendremos tiempo de todo, casi 20 horas después. A ver, si uno está enfermo de esto como estamos nosotros y se expone a la sobreinformación desde ayer por la noche, podría llegar a tener la sensación de que ya se han hecho todo tipo de análisis sobre la jornada electoral de ayer, sobre las consecuencias, sobre la retirada de Iglesias, el sorpaso de Más Madrid al PSOE, sobre el pecado original de la estrategia de la intentona de moción de censura, aquello que empezó en Murcia, ¿os acordáis, no? Sí. Y que todos sabemos cómo acabó. Bueno, y sobre todo en torno a la victoria arrolladora, aplastante, sin paliativos de Ayuso. Bueno, a ver, nos queda todo por la radio, dentro de un ratito a las 5, aquí con Tony Martínez, y sobre esto del efecto Ayuso, ayer mismo por la noche estaba pensando, y resulta que ¿cómo podríamos medir esto? ¿Quién nos podría ayudar y que no fuera, desde luego, sospechoso de haber sido imbuido, abducido por esta corriente de nuevos liberales, neoliberales, de la libertad de cañas y todo eso? Bueno, pues zapeando, me entero de que el próximo domingo vuelve Salvados con Gonzo y que estrena temporada además con un programa sobre la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso, un programa hecho desde dentro, un programa que tiene la vocación, nos va a enseñar qué es y cómo se ha generado esto que ya llamamos el ciclón Ayuso. Nos gustaría seguirla durante esta campaña. Siendo usted, ¿podremos hacerlo con total libertad? Claro. Hace 2 años la campaña de Isabel Díaz Ayuso era dramática y ahora de repente se ha convertido en un fenómeno de masas. Lo que llamamos aquí en la Comunidad de Madrid las ayusadas. Le funciona para ganar notoriedad y entonces hay una máxima publicidad. Me cuesta creer que no se dé cuenta o que no calcule que mientras se habla de la anécdota no se habla de su gestión. Ya, lo que pasa es que entonces vamos a hacer una cosa. Yo me llevo el papel, voy a leer las propuestas, nos vamos todos para casa y ya está. Y ahora arreglado, pues no. Gonzo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Bueno, muy bien. Oye, muchas gracias por haber venido aquí este día, que sé que esta semana es algo especialmente complicada. Tú ya tenías claro esto del ciclón Ayuso, porque esto te permite estar 15 días empotrado ahí en la caravana de la campaña, pero tú ya lo haces con idea de explicar el ciclón Ayuso. ¿Tan claro lo tenías? Se intuía, ahora es fácil decir después del resultado y al día siguiente se veía venir, pero sí que se podía intuir. Se intuye como periodista cuando sigue las informaciones, cuando ves las encuestas, se intuye como ciudadano de Madrid cuando tienes conversaciones, cuando ves cómo la gente aprovecha una de las medidas estrellas, la famosa de las terrazas, y la política muchas veces son sensaciones e inercias, y en ese sentido había demasiados elementos que nos hacían ver al equipo que era probable que durante esta semana el personaje político fuese Isabel Díaz Ayuso. A medida que nos acercábamos a la fecha y a la campaña, íbamos viendo que era así, y fue cuando empezamos a pedir más cosas al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que nos dejasen entender bien el fenómeno. Es difícil que después de estos resultados, con lo que significa para los que la votaron y también lo que significa para las que no la votaron, que haya gente que vea intencionalidad en hacer este reportaje ahora, pero el planteamiento es muy sencillo. Políticamente creo que es el fenómeno personal más relevante que se ha vivido en el país, no sé si en estos últimos 10 años, porque han pasado muchas cosas, pero sí en mucho tiempo. La referencia es ella misma hace 2 años, lo que oíamos decir en este adelanto. Hace 2 años su campaña fue dramática y sus resultados electorales también lo fueron. ¿Cómo puede ser que 2 años después
su campaña haya sido la gira de los Rolling Stones y sus resultados hayan sido un concierto de los Rolling Stones con todas las entradas vendidas. Eso queríamos intentar entenderlo, y eso se explica por demasiadas variables que han tenido mucho que ver: el momento político, el propio personaje, el momento social que estamos viviendo con la pandemia y la propia idiosincrasia de la sociedad madrileña. Y es lo que hemos intentado explicar viviendo desde dentro de la campaña electoral, porque el fenómeno con absoluta Ayuso, libertad, como le preguntabas, absoluta libertad has tenido para acercarte, para estar tan próximo a ella como vosotros queríais. Absoluta libertad no, porque entonces le habríamos puesto un micrófono 24 horas al día. Ya. Pero, Roberto, Dentro de. inusitada libertad a la hora de seguir a un político. Sí, una de las cosas que me ha sorprendido es que tanto ella como la gente que le lleva la parte de comunicación han atendido al 95% de las peticiones y requerimientos que le hemos hecho. ¿El 5% que no veremos? Afecta a personas en concreto, y entonces prefiero no desvelar conversaciones internas, pero sí que había gente que me decía, yo hacía una propuesta concreta, en plan, no. Pero el resto, desde ir con ella en el coche justo antes de venir a la entrevista, poder estar en cualquier meeting, o sea, nosotros hemos decidido dónde queríamos estar y nos lo han facilitado. Mira, una que sí puedo contar, la famosa imagen llegando el otro día a un meeting en Pinto en moto. Nosotros queríamos haber grabado todo ese momento. No nos dijeron que no, pero cuando nos dimos cuenta ella ya estaba en la moto, y claro, al día siguiente vimos que habían aprovechado ese momento para hacer el último vídeo de campaña. Ajá. Entonces dices, oye, pues se entiende, no querían desvelar ese momento y lo utilizó el propio partido. Pero todo lo demás, ¿me puedo quejar de algo? Venga, pues que la entrevista que nos concede es muy limitada en el tiempo porque tenía una agenda apretada, y con media hora más pues siempre rascas más cosas. Pero por lo demás, son conscientes del potencial que ella tiene ante los medios de comunicación, porque con todas las cosas que ha dicho estos 2 años, no solo no le ha pasado factura, sino que le ha venido bien, y han dicho pues que la enseñen en La Sexta también. Tú que la has visto tan de cerca todos estos días, estos 15 días, 12 días... Acércate un poquito más al micro, John, que sí, te oigo lejos. Sí, le decía a Gonzo que él que ha estado estos 15 días o 12 días siguiendo con ella, es decir, él... ¿Ya había crecido como animal político o has ido viendo que se estaba subiendo a una ola que era vencedora para los suyos y que ella misma se lo ha ido creyendo? Es decir, hay algo de producto por todos los que le rodean, por su jefe de gabinete, por todo su directorio de comunicación, de medios. ¿Hay algo de producto de laboratorio generado y creado sabiendo sus carencias y potenciando pues la parte que más llega? O ella misma se ha ido dotándose de esa legitimidad a sí misma, te quiero decir, decir, joder, me lo creo, y soy yo misma, ¿no? Las dos cosas. Precisamente la sensación que yo tengo y que he transmitido a la gente cercana es esa, son las dos cosas. El producto lo han visto desde el principio, han visto también qué tipo de productos venden ahora mismo en la política, pero yo a ella sí que la veo que ha entendido perfectamente lo que se pide de ella, por lo menos cuando está de cara al público. Y no nos olvidemos, Isabel Díaz Ayuso es periodista. Isabel Díaz Ayuso en 2015 iba al programa de Pablo Iglesias a fajarse allí con él, con Monedero. Es decir, no es nueva en esto de ponerse delante de un micro y defender ideas y atacar a otras. Hay un día en concreto, por la tarde da un meeting, el sábado víspera de que empiece la campaña electoral, ella da un meeting por la tarde y suelta una de las ocurrencias estas que tiene Ayuso, que todo el mundo pues empieza a decir, ¿pero qué dice esta señora? Y yo la vi nerviosa en ese meeting. Y esa misma noche fue a La Sexta Noche y la vi muy bien en la entrevista que le hizo Iñaki López. Y me chocó y me puso en alerta. Porque dije, bueno, está claro que para las entrevistas está muy bien preparada y tiene una estrategia muy definida a la hora de afrontar una entrevista, que inevitablemente me recordó a Esperanza Aguirre, la forma en la que ella afronta las entrevistas, cómo responde a un tipo de preguntas, cómo responde a otras, o cómo no te deja formularlas cuando se las ve venir. Entonces, ¿que hay un trabajo del equipo? Sí. Hay un trabajo de equipo que sabe muy bien lo que hace. Hablas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, lleva en esto muchos años, se la sabe de maravilla. Tienen una referencia muy potente, que es la figura de Donald Trump, que creo que ha marcado un cambio de tendencia en cierta medida a la hora de que los líderes políticos no les importe ser ellos mismos, ser espontáneos e incluso meter la pata. Pero ella, yo le reconozco el mérito de que tenía un bagaje previo que le ha funcionado muy bien y que lo ha puesto a disposición. Es decir,
La sensación que tengo es lo que se le pide a Ayuso como producto político, como personaje político, ella lo ha interiorizado y lo hace a la perfección. Claro, cuando le preguntas por la gestión, ves que no hay tanta enjundia, pero es que ella ve que se ha encargado de que los madrileños la conozcan bien, de que la quieran o la rechacen, pero de ser ella misma, y lo dice en la entrevista. Sí, perdona, Roberto. Dale. Vale. Y tú has notado en estos días, como te has acercado con ella a ciertos barrios, además, de histórica tradición de izquierdas y del PSOE, una evolución en la gente. Es decir, se ha hablado mucho y se seguirá hablando mucho, ¿no? Pero yo creo que Ayuso puede representar una especie de derecha rebelde que ha atraído como un imán a mucho voto de castigo a una izquierda pues más tranquila, más puritana incluso, ¿no? Es como la derecha se ha apuncarrado un poco, sobre todo aquí en Madrid, y la izquierda es más purista. Y esto dentro de un contexto de hastío pandémico, de no puedo salir a tomar cañas o no puedo ir a visitar a mis padres que viven en la sierra o a mi segunda casa, o si quieras salir de Madrid a visitar, no sé, a mis amigos. ¿Ha capitalizado un poco también ese tipo de voto? Sí, hemos escuchado mucho lo de voto Ayuso, entre otras cosas, porque en la izquierda no hay nadie de que me pueda fiar y porque ha sido la candidata más conocida y ha entendido mejor el momento. Creo que es la que mejor ha entendido el momento en el que está la sociedad y lo que quería. Y la izquierda, ella lo dijo al principio de la campaña, una de las cosas que más me gusta ver es que la izquierda ha perdido el pulso de la calle y ellos lo han aprovechado. El por qué son motivos muy profundos que no me siento capacitado para dar opinión en estos micrófonos tan respetables sobre el por qué, pero sí que se puede intuir cuáles han sido las ansias que tenía la ciudadanía madrileña en mayo de 2021 y compararlo con las propuestas que hizo la izquierda y con las propuestas que ha hecho la derecha. Y más allá de eso, los mensajes han sido clarísimos. Ella ha simplificado mucho el motivo de estas elecciones. Comunismo-libertad, bares abiertos, la envidia del resto del país. Yo que he podido viajar durante este último año por España por cuestiones de trabajo, ves una diferencia entre el día a día en cualquier otra ciudad de España y el día a día en Madrid. ¿Y qué es lo que quiere la gente cuando llevamos año y pico de pandemia? Un poco olvidarse. Y en este sentido, es que, yo a Ayuso no le encargaría, si fuese editor de una editorial de ensayo político, no le encargaría un libro, pero le encargaría el anuncio. Porque si le das el mensaje correcto, lo ha transmitido muy bien. Y en ese sentido, incluso en caladeros de voto de la izquierda, está claro que ha conseguido arrasar. O sea, el color del cinturón sur de Madrid se ha teñido de azul. ¿Por qué? Pues porque la gente necesitaba trabajar, han visto esa oportunidad, porque la gente necesitaba liberarse o poder airearse y les ha dado esa oportunidad, y porque yo creo que han hecho unos cálculos. ¿Cuánta gente ha sido víctima de nuestra gestión sanitaria, por ejemplo? ¿Cuánta gente se ha beneficiado de esta política tan abierta y contraria a veces a las recomendaciones sanitarias? Mucha más. Pues venga, apostemos por eso. Y luego hay un inevitable trabajo también de los medios de comunicación. Eso no cabe duda. Hemos vuelto a hacer pues lo que hacemos siempre los periodistas y los medios de comunicación. Aparece un personaje nuevo, centras la atención. Si además el personaje nuevo es como es, da juego y te llena minutos, pues les das minutos. Y al final la gente... Sobre ese juego está buscado, quiero decir, las ayusadas, lo que conocemos como ayusadas, que después hemos calificado así. Se aprovecha, quiero decir, se hace de la necesidad virtud, porque una vez que se ha metido la pata, se le da la vuelta y dicen, a ver cómo podemos rentabilizar eso, o en ocasiones tú crees que están buscadas. No sobrevaloremos al personaje tampoco. Bueno, no, le pregunté por eso, porque es una de los ingredientes de la fórmula Ayuso. Y le pregunté por eso y responde en el programa, lo veremos. Bueno, al principio veía que me hacían caso y, oye, pues si hablaban de mí, pues seguía haciéndolo. Claro, ves que hay veces que dice una ocurrencia, la del exnovio que no te encuentras por Madrid, por ejemplo. Todo el día se habla de eso y al día siguiente lo volvió a decir en un meeting y 2 días después lo volvió a decir en un meeting. Es decir, han valorado y han estudiado qué repercusiones tiene el que ella diga estas cosas. Y una de las cosas que ha vuelto, creo que, a caer la izquierda y aprovechar la derecha es una persona relativamente nueva y mujer diciendo ocurrencias que parece que no tienen sentido. Nos hace reír, hacemos el meme, la ridiculizamos y eso provoca que los votantes de derecha digan, ¿os fastidia a vosotros? Pues venga, vamos a tirar de eso. Y eso ha vuelto a ser la fórmula Esperanza Aguirre y han jugado a eso es inevitable. Yo creo que una de las estrategias que ha seguido es que
ha marcado siempre los marcos del debate en la campaña, ¿no? Cuando ella dice socialismo o libertad o comunismo o libertad, para subir todavía la apuesta, pues enfrente le dicen democracia o fascismo. Cuando ella habla del ex, es que habló del ex hasta Ábalos, y lo hizo con menos gracia que la propia ocurrencia, ¿no? Es decir, constantemente han estado estableciendo marcos que, en vez de romperlos desde la oposición, lo que han hecho ha sido sencillamente comprarlos e intentar inventar otros. Y al final, entre el original y la copia, pues yo creo que es lo que sucede. Que yo creo que es lo que ha pasado también con la cantidad de votos que ha cosechado. La mayoría provienen del desescombro de Ciudadanos, que digamos que es ese voto de centro, que un día puede votar a la izquierda del PSOE y otro día a la derecha del PP. Y después también a algunos socialistas que, claro, cuando el primer mensaje que escuchan es no voy a subir los impuestos por parte de Gabilondo, comprando también el marco de Ayuso, pues dicen, bueno, pues a lo mejor eso. Acordaros de la frase de Ayuso, que a mí me parece buenísima. El PSOE dice que no quieren que salga Vox, ¿vale? Pues que me voten a mí. Es que al final, es lo que dices tú, compran sus marcos y no son capaces de darle la vuelta. Y mientras hablas de lo que quiere Ayuso que hables, no hablas de lo que Ayuso no quiere que hables. Y cuando se ha hablado de eso, no le ha costado nada rebatir con datos falsos. Lo de que estuvo diciendo de que 7 de cada 10 ancianos que fallecieron en Madrid murieron en hospitales y no residencias, y luego nos enteramos que era completamente al revés, que eran 3 de cada 10, no le ha importado dar datos falsos sobre fallecidos en una pandemia. Claro. ¿Cómo puede rebatir eso? Con más datos. ¿A qué lleva? A que te embarras, a que aburre y que al final la gente vuelve a decir, volvamos al marco original, el chistaco. Sí, eso es. Pero compran el marco, le dan la vuelta y hacen que trascienda, porque y yo cuando me di cuenta es cuando hace 3 semanas, en pre-campaña, un familiar con el que no he hablado nunca, jamás me ha preguntado por nada, ninguna referencia política, solo me envió un mensaje, hacía mucho tiempo además que no hablábamos, ¿qué tal en Madrid con el efecto Ayuso? Quiero decir, llega a gente que no está habitualmente en el debate político, que no está en esto, que no está en lo que decía yo antes, estamos enfermos de información y estamos buscando a ver cuál es el carrusel de última hora de la última noticia política, ¿no? Eso lo has visto tú también ahí en campaña, ¿no? Sí. El personaje es magnético y genera interés por lo que pueda decir. Unos para reírse o para no dar crédito, y otros porque como la idolatran y les gusta el chascarrillo, pues por eso también. Es que yo creo que el gran logro es haberla convertido un poco en estrella de rock, lo que decía antes de los Rolling, en un icono pop, que la izquierda no tiene esa referencia tan lejana, porque yo creo que fue lo que pasó con Carmena en su día. Una persona que para el gran público no era conocida, pero era diferente, era distinta, una persona mayor que hablaba como si fuera joven, con un lenguaje que no estabas, o sea, que te sorprendía, y la izquierda lo supo aprovechar en Madrid y acabó Carmena siendo alcaldesa. Claro. Pues yo creo que ha vuelto a pasar un poco por el estilo. Y en la izquierda esta vez, probablemente Mónica García era la candidata que más se le podía parecer, pero claro, la mayoría del espacio que uno tiene para conocer a un nuevo personaje estaba ocupado ya por Ayuso, que venía con la inercia de estos 2 años. ¿Y en qué momento crees que hay muchísima gente que se rinde ante sus encantos? Es decir, hablabas antes del desescombro de Ciudadanos, gente que no la votó hace 2 años, ¿no? Incluso mucha gente del PSOE que ha decidido comprarle sus argumentos, aunque no sean de su misma ideología, no sean tan de izquierda, ni siquiera tan liberales, pero les gusta la forma en la que lo cuenta. O sea, ¿en qué momento se compra la hipérbole? ¿En qué momento se compra la exageración? En el momento que no hay sustancia, porque en el mensaje de Ayuso no hay sustancia, no se ha hablado de propuestas concretas más allá de los impuestos, han sido 3 o 4 ideas muy manidas. Si no hay sustancia, si el debate político no se basa en propuestas políticas, en posibilidad de programa, en lo que era antaño el programa de Anguita, ¿con qué te quedas? Con lo que se convierte el discurso político, la hipérbole, el chiste al contrario, la polarización, y en eso ha ganado. Y luego yo creo que la gente está con tal nivel de desencanto hacia la política que si lo que le vendes es alguien que no parece político, lo compra. Claro, es que hay un momento en que mucha gente decide perdonarle cosas a Ayuso o a Trump, que lo tengo más estudiado, ¿no? Como bien sabéis, que le perdona cosas. No está de acuerdo ni en el 100% ni en el 70%, ni siquiera en el 60%, pero en el 20% que está de acuerdo, como está, al menos eso es lo que en este momento le vale a esa persona, porque me va a abrir los bares, me va a ayudar a salir de aquí o me va a, no sé, a agrandar el aforo de mi tienda, le perdona el resto de las cosas, ¿no?
y porque me ha hecho orgulloso de ser madrileño, en un momento donde lo identitario está ganando un peso brutal a la hora de ubicarte en la sociedad. Es que, claro, el análisis es difícil, pero yo creo que ella ha ido a lo que le dirías a alguien que conoces una noche para caerle bien. O sea, no vas a hablarle de la filosofía de la vida o del sentido que tú le ves a la vida, no, le hablas de las cosas que sabes que son temas de conversaciones común, y si tienes la soltura para además hacerlo con gracia, conectas antes, y Ayuso ha conectado antes, se la ha conocido más que al resto de candidatos. Luego habrá una parte política, pues oye, si no eres pro Sánchez, evidentemente, pues Ayuso ha caído del cielo, porque ha sido la gran oposición a Sánchez. Pero en lo general ha sido, ¿cómo hago para que la gente me conozca? Y una vez que me ha conocido, le puedo caer bien o hacer gracia incluso hasta los que no tienen mi ideología. Pues no les hablo de mi ideología. O incluso hablo de cosas que pueden gustar a todo el mundo. En la entrevista tiene declaraciones, por ejemplo, sobre los menas, que no era habitual escuchar a gente del Partido Popular. Tiene declaraciones sobre lo raro y lo mal que se puede sentir una persona LGTBI en un pueblo de Ávila, que no es habitual escucharlo en gente del PP. ¿Por qué? Porque sabía que había cientos de miles de votantes de Ciudadanos que son liberales, no le gusta a lo mejor políticas de izquierdas, pero que quieren libertad individual y respeto para todos. Es decir, es que está muy estudiada. Eso lo vimos aquí claramente, ¿verdad, Isaías? Cuando estuvo con Barceló. Sí. Aquí, pero todo eso sí. Construido desde la desmemoria. Porque claro, tú ahora no puedes coger la bandera arcoíris cuando tu partido recurrió ante el Tribunal Constitucional a la ley arcoíris. Tú no te puedes pasear con camiones por Madrid, con pantallas diciendo, no, es que Zapatero hizo una ley del aborto y había que volver a la ley del consenso. ¿Pero de qué consenso? Si el Partido Popular recurrió esa ley. Quiero decir, se ha jugado con la mentira, por supuesto, pero se ha jugado también con la desmemoria de una población que yo creo que no lee a veces más allá de un tuit, y yo creo que eso a mí particularmente es lo que más me preocupa, porque el fenómenos así en la derecha o en la izquierda pueden surgir en cualquier momento, ¿no? Sí, pero fíjate que desmemoria o la gente tiene, yo creo que sí que tiene memoria, pero ha decidido saltarse, o sea, ha decidido perdonar, ha decidido gente de Ciudadanos, gente del colectivo LGTBI de Ciudadanos han decidido votar a Ayuso perdonándole o perdonando que pertenezca a un partido que hizo esas políticas anteriormente. Porque saben que no se van a cargar esa ley, lo saben perfectamente, claro. Como no lo hizo Rajoy después de 6 años de gobierno, no lo hizo. Entonces saben perfectamente que estas son cosas que se hacen y después no se hacen cuando gobiernas, pero se hicieron en su momento, y a eso es a lo que me refiero con la desmemoria. Sí. Y después es que los rivales se lo han puesto muy fácil. Sí. Es decir, cuando Edmundo Val te pide un voto en diferido, dice, votadme a mí porque yo voy a hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso. Pues hombre, yo creo que se le pone bastante fácil a ese. Pero eso es la figura indeciso, ¿no? Del caballo ganador, de la inercia, lo que hablábamos de los marcos. Si lo que ella va proponiendo los otros partidos ven que lo compran por las encuestas, claro, a ver quién es el listo que dice, no, vamos a proponer todo lo contrario. Lo que hablabas antes, el propio PSOE, Gabilondo diciendo, no bajaré impuestos y dejaré las terrazas abiertas. Porque si eso le funciona a Ayuso, ¿cómo voy a llevarle yo la contraria? Porque no hay memoria y porque pasan tantas cosas en la política que ya no te acuerdas prácticamente ni de la Gürtel, me refiero. Entonces, depende quién, porque a Pablo Iglesias, por lo que se ve, sí que la gente ha tenido memoria a la hora de votar y le ha castigado por numerosas cosas. También ahí están los medios que te estén refrescando la memoria más a menudo con los fallos de uno o con los fallos de otro. Es que son muchas aristas las que han conseguido que vivamos este momento que, bueno, pues yo creo que ha empezado la verdadera historia de un nuevo personaje político para muchos años. Gonzo, no te mareamos mucho más. Y además, en esa misma línea en la que te veo que te vas guardando información lógica para que la veamos el domingo por la noche, ¿verdad? No hagamos destripe ni hagamos spoiler, pero ¿te ha enseñado la factura aquella que le pidió Pablo Iglesias en campaña? Sí. Me ha enseñado la factura, me ha enseñado algo. El piso del apartamento aquel, ¿no? Donde estuvo confinado. Me ha enseñado la factura, nos ha enseñado algo más que la factura. Pero no nos quedemos con lo que me enseña la factura. El momento tiene, o sea, esa pregunta tiene un momento mucho mejor. Y es que ella se da cuenta de algo que cualquier otro que tenga los euros contados se hubiese dado cuenta al momento. Lo veréis, muy gracioso. ¿Tú ves en Ayuso ambición como para ser lideresa del Partido Popular, pero a nivel nacional? Le sobra. Le sobra, sí. Y quien la acompaña no la acompaña solo para hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya. Y ojo, porque se viene el lío dentro del Partido Popular. O sea, no nos olvidemos de lo que son los partidos. Y seguro que ayer
dentro de Génova la sensación y las sonrisas no eran tan estentorias como las vimos en el balcón, seguro. Uy, qué interesante. Oye, ya, y solo la última, ¿has sentido en algún momento, no es miedo, pero al menos precaución de decir, espera un momento, a ver si soy yo víctima del síndrome de Estocolmo después de 15 días con Ayuso? No, llevo demasiado tiempo entre políticos. Vale, bien, perfecto. Gonzo, mucha suerte, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por venir aquí a contarlo. Por abrirme un abrazo. la ventana. Hasta luego. Hasta ahora. I recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah, oh yeah. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Ayer, en el transcurso de la tarde, recuerdo que una de las noticias con las que le di paso a Esther Bazán para abrir un boletín era esta, me llamó mucho la atención, la que hablaba de que los adolescentes españoles están peor preparados para detectar textos sesgados o para evaluar las fuentes en las que se basan esos textos, peor preparados que los estudiantes de su misma edad de los países de nuestro entorno, de otros países europeos, y están por debajo de la media en habilidades para manejarse con eficacia en contenidos digitales. Esto es lo que dice y avalan las conclusiones del último informe PISA. Así que, Isaías, tenemos polémica. La polémica de Isaías Lafuente. Pues ese es el dato. Los alumnos españoles de 15 años tienen más dificultades que los adolescentes de los países más desarrollados del mundo para descubrir si una información es o no es fiable. Este es uno de los datos que se desprenden de ese informe que citabas, Lectores del siglo XXI, que presentó ayer la OCDE. Y en esta materia, fundamental siempre, pero especialmente en una selva informativa en el que prosperan las falsas noticias, nuestros adolescentes ocupan el puesto 31 de 37. No hay consecuencias sin causa, ya lo sabemos, y este retraso en la habilidad para identificar lo fiable y lo infumable es semejante a la falta de pericia para distinguir una información de una opinión, a la carencia de formación en esta materia en los centros escolares y al déficit general en las habilidades digitales, siempre en comparación con sus coetáneos de los países más prósperos. Sobra decir, desde luego, que esta carencia en la alfabetización digital de los adolescentes va a generar finalmente adultos acríticos que serán víctimas propicias de estafadores comerciales, científicos, artísticos, periodísticos o políticos. Y convendría, yo creo, corregir la tara antes de que sea demasiado tarde. No sé, antes de que voten, por ejemplo, cosa que harán estos chavales dentro de 2 o 3 años. María Dolores Muñoz es profesora de Lengua y Literatura del Instituto Florida Blanca de Murcia. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? ¿Está de acuerdo con el dato principal de lo que dice el informe PISA a tenor de lo que ve cada día en su entorno, en clase? Bueno, claro. Lo que pasa es que los informes PISA ya sabemos que pues, son así como demasiado generales, pero desde luego en clase pues intentamos despertar el sentido crítico, el pensamiento crítico en los alumnos, desde la materia de lengua y literatura sin duda, pero supongo que desde todas las demás también. De todas formas, yo quería comentar que todo esto surge a partir de un trabajo de investigación que un alumno mío del curso pasado, del programa de bachillerato de investigación que tenemos en el Instituto Florida Blanca, el alumno es Mario Díaz Vicente, hizo un trabajo muy interesante sobre esto, precisamente con encuestas a un número importante de jóvenes y adolescentes de esa edad, y de ahí salía precisamente la influencia, porque ellos se informan a través de las redes sociales o de periódicos online. Y entonces él constató precisamente que los jóvenes no siguen pautas para verificar si una noticia es falsa. Y casi lo peor de todo es que muestran indiferencia ante eso. Se refiere al trabajo del fenómeno fake news en la opinión adolescente, sí, que hizo en colaboración con otros centros educativos y que ya les llamó muchísimo la atención por eso mismo que me dice, ¿no? Sí, porque él, precisamente este alumno, que además es un muchacho que ya ahora está estudiando en la universidad, está estudiando comunicación audiovisual y es un muchacho pues muy
muy interesado en estos temas, incluso escribe poesía, pero bueno, que él estaba muy interesado en eso y entonces hizo un trabajo bastante interesante, ya digo, sobre la desinformación de sus compañeros y que es cada vez mayor y, como digo, lo más preocupante es que en muchos casos pues no tratan de corregirlo. ¿Y es un fenómeno nuevo que tiene que ver con lo digital, o esto también pasaba hace 20 años cuando las redes sociales no existían y la gente se podía informar solamente a través de los medios de comunicación tradicionales? Hombre, yo supongo que esto no surge de la nada. Evidentemente los medios digitales contribuyen muchísimo porque lo tenemos todo al alcance de la mano, porque ya no somos solo lectores, no solo somos receptores, sino que también somos emisores de información que hemos oído y si no se comprueba esa fuente, pues lo que ocurre que hace 20 años, pues seguramente nos creíamos aquello que leíamos, por ejemplo, en periódicos en papel o escuchábamos en la radio, y casi siempre lo que tratamos es de acercarnos a eso que es más cercano a nosotros. Preferimos creer lo que nos interesa. Y eso supongo que va con el ser humano. Fíjate, María Dolores, me estoy acordando que todos recordaremos a nuestros padres que nos han recomendado, nos han dicho informaciones porque lo habían oído en la radio. O lo ha dicho la tele, ¿no? Que no significara que fuera exacto, pero bueno, había una especie de respeto a que detrás de esa tele o esa radio había alguien que te estaba contando desde su óptica editorial, pero algo que desde luego era cierto y más o menos constatable o medible. Es decir, que nuestros adolescentes ahora no tengan esa comprensión lectora también es un poco, como decía Isaías antes, también es un poco consecuencia de que probablemente muchos de sus padres tampoco la tienen ya, ¿no? Hemos cifrado en hace 20 años las redes sociales, pero esto efectivamente viene de un poco atrás. Ya nadie dice lo he escuchado en la tele, pero tampoco dice lo he escuchado en esa mierda de periódico digital o de TikTok en el que veo las cosas en el metro. Como lo dan como algo real, como que no les importa tampoco si es mentira o es verdad, simplemente la ausencia de pensamiento crítico. Nosotros desde nuestra materia y, como digo, desde la educación siempre tratamos de que ellos pues sean receptores críticos, que valoren si algo es información o es opinión. Como se comentaba antes, es que en muchas ocasiones no sabemos discernir esto. Y no solo ocurre con la gente joven, esto yo creo que evidentemente es de la población general. Lo que pasa es que los jóvenes están pegados a la tecnología y entonces pues seguramente eso nos llama más la atención. Y en el caso de los alumnos, aunque no sea exclusivamente de ellos, está ligado a la comprensión lectora, porque también hay una queja creciente por parte incluso de los profesores de matemáticas, porque claro, sin duda. Dicen es que si no entienden el enunciado, entonces por mucha matemática que puedan manejar es imposible llegar después a la solución, ¿no? Es que nos comunicamos mediante palabras y entonces la comprensión lectora pues es lo principal. Entonces pues ahí está el déficit. Yo creo que en los informes PISA salimos también regular en comprensión lectora y mira que están los chicos leyendo desde que aprenden a leer, pero incluso antes les están contando cuentos y se comentan. No sé, hay un momento en que los seres humanos pues dejamos de pensar críticamente o de comprender lo que se nos dice, no sé. Tratamos de mejorarlo, de mejorarlo, pero bueno, no, esto es tarea de todos, no solo de la educación, claro. ¿Y te pasa, María Dolores, que a veces sientes que tus propios alumnos también están tan mediatizados por la propia opinión de sus padres, no sé, en política o en fútbol, me da igual, o lo que sea, que sientes que esa intencionalidad crítica que pretendes inculcarles se puede volver en tu contra? O sea, no estoy hablando de vamos a enseñaros, no sé, la conquista de las Indias y luego leéis un libro de Galeano para escucharlo de otra manera, o vamos a hablar de las cruzadas y luego hacemos un libro de Amin Malouf para escucharlo desde el otro lado, que eso está bien. No, habla de lo que pasó ayer en Madrid, por ejemplo. Sí. Y notas que están tan enconadas también las propuestas o las ideas de tus propios alumnos, insisto, porque vienen de que los propios padres tienen esa incapacidad de comprensión lectora o de incapacidad crítica, ¿no? Sí, lo que se oye en casa evidentemente ejerce una influencia enorme. Lo que nosotros les decimos
también, pero menos. Al final, esto es cuestión de que también a ellos yo creo que les falta un poquito de contexto, porque, por ejemplo, ven una noticia, un bulo o una noticia falsa que tiene todo el aspecto de noticia falsa, porque ves el doble sentido o ves el humor, y muchas veces a ellos lo que les falta es la experiencia, porque eso se gana también con la edad. Entonces, seguramente les falta ese conocimiento para poder detectar que esa noticia pues es un meme. Para contrastarlo, para buscar otras fuentes. Claro. Por eso a esto está respondiendo como profesora o en calidad de madre, porque esto además me parece que también lo vive en casa, ¿no, María Dolores? Claro. Claro, es que yo también tengo 2 hijas adolescentes. Vale. Entonces, seguramente estoy ahí entre los dos. De todas formas, como decía, yo creo que aquí va todo en la lectura. Lo habéis comentado antes, los lectores de libros tienen una competencia en ese sentido mucho mayor. Los lectores habituales, los que nunca o casi nunca leen libros, que son desgraciadamente muchos de nuestros jóvenes, pues esos no tienen el pensamiento crítico, no tienen ese bagaje, y ahí pues por mucho que tratemos de hacerles ver lo que hay, pues yo lo que siempre les digo es que vayan a fuentes oficiales. Claro, si se les cuenta en una noticia que ellos te vienen diciendo, es que, pues no sé, aquí van a quitar ya el toque de queda. Y dice, ¿pero dónde lo has visto? No, pues lo he visto en las redes sociales, pero... Que me ha llegado por WhatsApp, ¿no? Me ha llegado por WhatsApp. Claro, que me ha llegado por WhatsApp. Le veo muy animosa, si no llegan al periódico como para llegar al boletín oficial del Estado. Pero bueno, no, pero que vayan por lo menos al periódico. Que vayan al periódico, que vayan a la radio. En mi casa era... Claro. Eso es, en mi casa era tal lo de la veneración a la radio, que incluso le preguntaba a mi padre, vamos a ir al parque esta tarde, y dice, de eso no ha dicho nada la radio. O sea, y no íbamos al parque. Claro. Es la autoridad, María Dolores Muñoz, profesora de Lengua y Literatura del Instituto Florida Blanca de Murcia. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal todos? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Oye, ¿por dónde empezamos? Es que, bueno, claro, los datos, lo más inminente de esta mañana, el paro y la afiliación mejoran en abril por segundo mes consecutivo. Estos son datos del paro registrado, pero la EPA que conocimos hace unos días recogía un descenso de la población activa. Suben las personas en disposición de trabajar que no buscan empleo. ¿Qué podríamos destacar de esto? ¿Con qué te quedas tú, Santiago? Bueno, a ver, este es un claro, tanto la EPA como el paro registrado, cuando se publican muchísimos datos, ¿no? Hay un dato que es común a ambos, al paro registrado de la población activa, que se ha comentado muy poco, yo creo que se ha comentado muy poco porque es muy malo, y es el descenso de la población activa. Esto yo creo que es lo peor. E incluso argumentaciones que incluso algunos medios de comunicación han hecho, alegrándose de que baje el paro, cuando en realidad la bajada del paro se ha debido al descenso de la población activa. Es decir, personas que no encontraban trabajo, mayormente mujeres, han salido de la población activa y han pasado a la población inactiva. Teniendo en cuenta además que España es uno de los países de Europa que tiene una tasa de actividad más baja, concretamente el 57%. Para que nos hagamos una idea, Dinamarca la tiene casi del 70%. Es decir, España tiene un desempleo alto y además tiene una tasa de actividad baja. Si la tasa de actividad fuese más alta, la tasa de desempleo sería más elevada. A eso añadamos, evidentemente, el gran paro estacional que hay en España. Yo no sé, una de estas cosas que están dando vueltas constantemente y que la Comisión Europea se la ha recriminado a todos los gobiernos que ha tenido España desde que fue instaurado en el 82, es el trabajo temporal. A ver, es que en España prácticamente 1 euro de cada 3 de PIB se genera de forma estacional, de forma temporal. El 33%, eso es, el 33%. Sí, entonces revertir eso. La tasa de paro de trabajo temporal no llega tanto, pero bueno, es que es prácticamente imposible. Es decir, entonces si juntamos estas tres cosas, estacionalidad del empleo, por otro lado baja tasa de actividad, y por el otro lado una población activa que está en descenso, ostras, lo que sale realmente es preocupante. Es decir, no hay ningún dato
que pueda publicarse que no signifique una reducción de estas tres cosas, que yo creo que pueda ser positivo, yo creo. Y Santiago, pero ¿y ese descenso de la población activa está estudiado? O sea, ¿sabemos quién ha decidido dejar de buscar de alguna manera? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? ¿En qué circunstancias, no? ¿Por qué se decide eso? Sí, en Estados Unidos la publicación de este dato es oficial, o sea, desde hace décadas. O sea, es decir, se va al Departamento de Trabajo y entonces se hace una estadística del mercado de trabajo que yo firmaba para que en España la tuviéramos, o sea, con un nivel de detalle alucinante. Y entonces hay un apartado que es personas que abandonan el mercado de trabajo porque no encuentran trabajo, están cansadas de buscar. Es decir, si una persona, para ponerlo en el caso español, se queda sin trabajo, va al Instituto Nacional, al SEPI, se apunta, entonces va renovando y no encuentra trabajo y deja de renovar, esa persona abandona la población activa y sale y entra en la población inactiva. Claro, se me puede decir, bueno, pero es posible que trabaje en negro. Claro, entonces si trabaja en negro, entonces esto implica que entramos en otra dinámica, que incluso es peor, o no lo sé, que es el fraude fiscal. Ya, y de esa encuesta tan precisa de la norteamericana, quiero decir, ¿hay algún dato que se pueda llegar a colegir, a deducir que esa persona ha pasado a trabajar pero en negro o no? Eso es imposible. No, no hombre, hay trazabilidad. En Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, el nivel de fraude fiscal se estima en el 3% del PIB. ¿Y aquí? En España se estima que está entre el 6,5 y el 9. Es decir, es que no, estamos sobrepasados, estamos totalmente. Por esto yo soy muy pesimista en el aspecto de que se pueda reducir la tasa de temporalidad. Es decir, el concepto de el contrato temporal fue introducido por el primer gobierno del PSOE para reducir la enorme tasa de paro con el que el PSOE se encontró cuando llegó en el año 82 a España. Entonces, bueno, como España ha ido, es que esto es perverso, porque como España ha ido creciendo y ha ido creciendo sobre todo en actividades de temporada, en actividades estacionales, turismo, servicios de turismo, de hostelería, restauración, ocio, etcétera, etcétera, claro, el desempleo temporal ha ido creciendo. Bueno, pues aquello del contrato de trabajo temporal sí que llegó para quedarse. Imagínate la de años que hace de eso. Sí. Pero aquello no fue una rata, ¿no? Porque lo digo, es que es muy tentador. No, lo digo porque el gobierno dice ahora que el plan de subir impuestos a las declaraciones conjuntas, ¿te acuerdas? Que es una errata, y así se lo ha dicho a Bruselas. Bueno, esto es lo que ha dicho la Roberto, ministra de Asuntos Económicos. Una errata. No, esto, Roberto, perdona, para mí es muy grave, ¿eh? Hombre, o sea, porque, a ver si nos entendemos. A ver, cuando se pone en marcha una reforma fiscal, o una medida fiscal, tiene que ser consecuencia de una tonelada de estudios, informes, simulaciones, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se dijo que se iba a tomar la medida de reducir la deducción por tributación conjunta, esto tenía que, nos puede parecer mal o bien, pero eso tenía que ser la consecuencia, de una argumentación, apabullante. Bueno, pues bien, y 48 horas después lo quitan. Esto para mí no es serio. Porque una de dos. O aquello, lo que se dijo en un principio, se dijo por decir, o esto se ha dicho por decir. Entonces, pero yo desde luego, por decirlo poco, no lo encuentro serio. Se dijo que esto estaba vinculado a las elecciones de Madrid. Por Dios, una medida de este tipo va mucho más allá de unas elecciones de comunidad autónoma, por favor. ¿No encuentras serio que lo hayan lanzado como un globo sonda, o la excusa esta de que sea una errata, o las dos cosas? No, esto no es una errata, Roberto. Ya no, lo sé, por eso digo que eso no. es que no sé si es una excusa
como para argumentarla así, diciendo, no, le hemos dicho a Bruselas que es una excusa, esto que es una errata. Bueno, Santiago, que nos queda poco tiempo y lo que no me gustaría es que se dejara de comentar algo que yo sé que te apasiona. A ver, noticia relacionada con la impresión en 3D. 2 jubilados holandeses han entrado a vivir en una casa impresa en 3D, es la primera con permiso para ser construida y habitada legalmente en Europa. Las implicaciones del 3D en el mundo de la construcción, que te acuerdas que llevas años diciendo, ¿no? Que estaban haciendo un barrio, bueno, pues ya es una realidad. Sí, a ver, esto está, como has apuntado, en realidad es un grupo de 5 viviendas unifamiliares. Esto no es un experimento, es decir, estas viviendas ya tienen todas las certificaciones, cédula de habitabilidad, etcétera, etcétera. Pero tienen 2 ventajas, porque claro, ya hace tiempo que se están imprimiendo edificios. Tienen 2 ventajas inmensas. Por un lado, el hormigón con el que está impresa esta casa o estas casas, o sea, es un hormigón que no es el hormigón normal, sino que es un hormigón, una fórmula nueva, ideada por la empresa que imprime las casas, que es mucho más ecológico, gasta mucho menos energía en su fabricación y evidentemente es muchísimo menos dañino para el medio ambiente. Y luego, por el otro lado, incluso la foto, o sea, estéticamente son bonitas porque tiene un acabado que realmente encaja perfectamente con el paisaje y tienen absolutamente todas las comodidades. Claro, teniendo en cuenta que se construyen en 3 días, que esta máquina, la máquina de imprimir, la manejan 2 o 3 personas y que el coste dicen que puede rondar los $50.000, pues nos podemos imaginar, ¿no? Lo que, o sea, que ese 3D, la D podría ser de días. En 3 días se construye. Bueno, pues más o menos. O sea, es decir, las implicaciones sobre el sector de la construcción que va a tener este sistema de, no sé si decir construcción o fabricación, pues os podéis imaginar. Porque claro, a ver, ahora se hacen casas unifamiliares de una planta, pero ya se han hecho experimentos para hacer edificios de 5 pisos. Entonces, claro, estamos al inicio. Dentro de 10 años, pues os podéis imaginar dónde estará esto. Esto yo en Isaías lo tenemos que digerir, yo no me hago la idea. Nuestra generación, el sueño era tener un coche. Yo creo que el sueño de la generación futura es tener una impresora digital, ¿no? Porque se va a ahorrar un montón de pasta y va a poder hacer un montón de cosas. Sí, a ver, el problema, una impresora digital la puedes comprar ahora, una impresora 3D la puedes comprar por 4 duros. Lo que pasa es que, bueno, podrás imprimir un cenicero y poca cosa más. El Correos francés, la Poste, ya hace tiempo, que yo sepa aún no se ha implementado esto, pero tiene pensado en una serie de oficinas poner una impresora 3D industrial, y entonces que a las personas les manden diseños, por ejemplo, una varilla de una gafa que se le ha roto a alguien, etcétera, etcétera, y lo puede imprimir. Esto está en marcha. Entonces, imaginaos el impacto que va a tener esto sobre talleres de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pues imagínate que estamos hablando diciendo... antes del PIB y de la gente de la estacionalidad y tal. Sí. Imagínate si en 3 días por 50.000 tienes una casa, ¿cuánta gente dejará de trabajar? Madre Dios, sí. Qué futuro. Sí. Futuro es tener, Isaías, una impresora de 3D para poder fabricar impresoras de 3D. Eso, mira. Eso es. Bueno, sigue dando ideas, Isaías, hasta luego. Jon Sistiaga, un abrazo. Hasta la próxima semana. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.